Dios le bendiga, mis amados hermanos. Aquí el pastor Joel con ustedes. En esta noche vamos a seguir con el Padre Nuestro. Se encuentra, como ya deben saber, en Mateo capítulo 6 y vamos a empezar con el versículo 9 que dice, y este es Jesús enseñándole a sus discípulos, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y aquí está el enfoque de hoy, versículo 12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y espero que escucharon bien. Si no, estén atentos, se lo voy a repetir. El versículo 12 dice, perdónanos nuestras deudas. Están hablando con el Padre. Jesús se está diciendo, mira, cuando ustedes oran, dile al Padre, perdóname a mí. Vamos a hacerlo personal, ¿no? Cuando perdóname a mí mis deudas, como yo le perdono las deudas de otros. Ahora, eso es una frase que para mí me da mucho miedo. Ahora vamos a entrar en el por qué. Primeramente, lo primero que quiero enfatizar es que esta declaración de Padre perdónanos nos dice varias cosas. Número uno, que debemos pedirle perdón a Dios. Es lo más obvio que el Señor está enseñando aquí. Oye, discípulos, cuando ustedes oren al Padre, no se olviden de pedirle perdón por tus pecados, por sus pecados. Esa palabra también es deuda, puede ser, algunas versiones lo traducen como ofensas, ¿no? Pero se refiere a la deuda de pecado. Nosotros le hemos fallado a Dios y debemos pedirle perdón a Dios. Ahora, para poder pedirle perdón a Dios, eso requiere algo, ¿no? Lo primero es que tenemos que reconocer nuestros errores. A veces actuamos a la ligera, a veces hablamos sin pensar, reaccionamos y pecamos. Y tenemos que reconocer, yo no le puedo pedir perdón a Dios sin primeramente declarar o aceptar que lo que yo acabo de hacer era incorrecto, era malo y era un pecado. O sea, yo no puedo pedirle a Dios sin admitir primero el pecado. Número dos. Sabemos que la Biblia nos enseña si hay uno que dice que está libre del pecado, esa persona es un mentiroso. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros hemos nacido con la inclinación de pecar. La inclinación de llevarle la contraria a Dios, de no obedecerle, de poner nuestros deseos delante de lo de Él. Y nosotros primeramente tenemos que admitir nuestros errores. Número dos, tenemos que entender que siempre vamos a tener que pedirle perdón porque siempre hay cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar. El que sabe bien la palabra del Señor debe saber que nosotros estamos en un proceso de la santificación. Por una parte ya somos santos. Dios nos ha separado de este mundo y somos hijos de Dios. Y somos santos. Pero también la santificación es algo que viene por progresión. Dios usa el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros para estimularnos a hacer cosas, a hacer buenas obras, a vivir diferente, a buscar más de Dios, entregarnos más a Él. Y en ese proceso, mientras nosotros vamos entregándonos a Dios y muriéndonos al yo, a nuestro pecado, Él nos hace más y más como Cristo. Pero siempre vamos a estar peleando contra el pecado hasta que Jesús regrese a buscar a su pueblo o hasta que nosotros pues morimos, ¿no? Nosotros siempre vamos a estar en esta guerra contra la carne. Por eso la palabra del Señor nos enseña que tenemos que llevar nuestra cruz y morir cada día y sacrificar nuestros deseos y decir no, como Jesús, Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. Esa es la segunda cosa que tenemos que entender. Primero, que tenemos que admitir nuestros errores cuando lo cometemos. Número dos, tenemos que admitir que siempre vamos a cometer errores. Ojalá que no sean el mismo error siempre, como
rutina, ¿no? Como nuestra tradición. Y número 3, que hay que pedirle perdón. Tenemos que pedirle perdón. No solamente debemos, sino que tenemos que hacerlo. Cuando nosotros decidimos pecar, nosotros contristamos el Espíritu Santo. Y nuestra relación con Dios es afectada con cada pecado que nosotros pues permitimos que existe o sigue viviendo en nuestra vida. Nosotros, cada vez que cometemos el error, tenemos que admitir el error, reconocer que somos pecadores y tenemos mucho de lo cual le tenemos que pedirle perdón a Dios. Pero número 3, tenemos que pedirle perdón. O sea, no es una cosa admitir que he cometido un error, es otra cosa también pensar y saber que siempre voy a ser un pecador hasta que hasta que recibimos un cuerpo glorificado que no tiene esa inclinación hacia el pecado. Pero es una cosa totalmente diferente actualmente o de corazón pedirle perdón a Dios, confesar nuestros pecados a Dios primeramente. No se le tiene que hacer a un papa ni una papita, ¿no? Confesar nuestros pecados a Dios, también a veces a nuestros hermanos para que ellos nos puedan ayudar, pero tenemos que pedirle perdón. No es una cosa, no es solamente pensar que debo pedir perdón, pero lo tenemos que hacer. Es algo que el cristiano debe hacer diariamente, confesar sus pecados al Dios Todopoderoso, y este es el ejemplo que Jesús nos da. No solo ahí, tenemos que entender lo que dice Jesús. Dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Muy interesante la comparación que Jesús dice. Dice, cuando tú le pides al Señor perdón, dile, Padre, perdóname de la misma manera en que yo le perdono a mis deudores, a la persona que me han fallado a mí, a las personas que han cometido errores contra mí, esas personas que me han ofendido, que me han herido, que me han abusado, que hablaron mal de mí. Esto es impactante. Esto es impactante. Imagínase si Dios nos perdonara conforme al nivel o la frecuencia que nosotros le perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Y eso es la pregunta grande que tenemos que hacer aquí. Nosotros no siempre le perdonamos a nuestros deudores, eso no es. A veces se nos hace muy difícil perdonar a aquellos que nos han ofendido, padres. Hay padres que no hablan con sus hijos, hijos que no hablan con sus padres por cosas que han ocurrido en su relación, esposas que tienen un raíz de amargura porque no le han perdonado el uno al otro. Aún ovejas dentro de una iglesia que le está siguiendo un pastor. Hay ovejas ofendido con su pastor porque no han perdonado una ofensa. Y Satanás ha usado eso para destruir nuestra vida de muchas maneras. No sé si usted puede relacionarse con esto, pero cuando nosotros no le perdonamos a nuestros deudores, como que hay un peso sobre nuestras vidas. Hay algo dentro de nosotros que no anda bien. Y hay una presión y las cosas como que nos hace más daño no perdonarle a la persona que nos ha herido que aguantar ese odio y ese rencor y esa amargura. Y creo que el Señor Jesucristo obviamente lo sabía. Por eso está diciendo, mira, cuando tú le oras al Señor, dile, perdóname a mí como yo perdono a los demás. Como quien dice, esté atento a cómo tú estás viviendo con tus hermanos. Esté atento a la forma con la frecuencia o al nivel que tú en verdad le perdona a tus deudores, a las personas que te están ofendiendo a ti. Nosotros tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. La palabra nos da esa fórmula, ¿no? 70 veces 7, dejándonos saber, mira, tú tienes que seguir perdonando. No importa la ofensa. Ahora muchas personas se ofenden con las palabras del Señor aquí. Mira lo que dice brincando al versículo 14. Porque si perdonan a otros sus ofensas,
los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Mira qué punto interesante. Dice, si tú perdonas, entonces el Padre te perdonará. Si tú perdonas, entonces el Padre perdonará. Ahora, algunos dirían, oh, pero eso es salvación por obras. Eso es ganando el perdón en hacer algo para poder ganarle el favor de Dios. Sabemos que la Biblia enseña en contra de eso. ¿Qué es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí? Y creo que ese refrán resalta en mi corazón y en mi mente. Los conoceréis por sus frutos. Si nosotros estamos caracterizados con un corazón que no perdona a las personas que nos ofendan, yo no creo que nosotros hemos sido verdaderamente transformados por el Espíritu Santo, y creo que nuestra salvación se tiene que examinar, porque posiblemente, basado en lo que yo leo aquí, nosotros no hemos recibido el perdón del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre me va a perdonar a mí como yo perdono a los demás. Creo que Jesús nos está enseñando un punto de aplicación muy importante. Nos dice, si tú eres un cristiano verdadero, tú vas a perdonar. ¿Sabe por qué? Porque tú has sido perdonado por el Padre. Nosotros no perdonamos porque somos superiores a nuestros enemigos. Nosotros no perdonamos porque tenemos control de nuestras emociones. No. Nosotros perdonamos a nuestros deudores porque Jesús nos ha perdonado a nosotros. Porque Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo ha hecho todo lo posible para perdonarnos a nosotros. ¿Ve? Nosotros tenemos la habilidad y el poder para perdonar si nosotros verdaderamente entendemos que el perdón que hemos recibido del Padre es lo más grande del mundo. Porque el mero hecho que un Dios santo, un Dios que tenía todo el derecho de destruirnos y no darnos una chance, y no darnos un chance para poder restablecer una conexión con Él, es increíble, amados hermanos, que Dios ha tenido misericordia sobre la humanidad. Es una misericordia, una gracia y una señal de su amor que tú y yo estamos aquí hoy en día. Es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios que nosotros aún podemos estar hablando o escuchando este video, grabando este video, viviendo, respirando aire. ¿Por qué? Porque nosotros no merecemos su perdón. Nosotros merecemos su ira. Nosotros merecemos su juicio, su castigo. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Pero mira qué lindo. El Señor murió por nosotros para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. Y Jesús nos dice, mira, cuando tú oras, dile al Padre, Padre, perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestros errores, nuestros pecados, como yo perdono a los que me han ofendido a mí, a mis deudores. Es claro el punto. Jesús nos está diciendo, mira, perdona, perdona, perdona porque tu Padre te ha perdonado a ti y tus ofensas son más grandes que cualquier otra ofensa que otra persona pudo ser contra de ti. ¿Sabe por qué? Porque nosotros pecamos contra un Dios santo. Nosotros no somos santos. Yo no soy santo. Y si una persona peca contra mí, me pueden abusar, me pueden violar, me pueden hacer lo que quieren hacer. Pero yo aún soy un pecador. Eso, y quiero hablar claro, no estoy diciendo que nosotros pues merecemos pecados, que nosotros no merecemos tal abuso de esa forma en que, tú te ganaste ese abuso. Los niños no ganan abuso sexual de sus padres, ¿me entienden? O ser abusado. Eso no es algo que un niño merece ni se gana. Pero el mero hecho de que nosotros somos creados y nacimos con esa inclinación a pecar, nos deja justamente bajo la condenación de Dios Padre.
Y lo que nos puede suceder no es nada en comparación a lo que le pasó a Jesús. Piensa en el pecado más peor que tú puedes pensar, el abuso de niños, la exterminación de una raza, el racismo. Nada de eso es peor que nosotros pecando contra un Dios santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es perfecto y nunca ha cometido un error. Y lo que Él sufrió a causa y por nosotros debe motivarnos a nosotros a perdonar a nuestros deudores. Porque si en verdad no podemos perdonar, y no estoy diciendo que va a ser fácil perdonar, el perdonar sí es un proceso y a veces el Señor no, tiene que trabajar en nuestros corazones para poder llegar a decir esas palabras. Pero si nos cerramos y decimos yo no voy a perdonar, eso es lo que es y ya. Creo que estamos pecando contra Dios y estamos demostrando que quizás nuestra fe no es lo que pensamos. Porque nosotros debemos y podemos perdonar basado en el perdón que nosotros hemos recibido. Y nosotros debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. No estoy diciendo que va a ser fácil, no estoy diciendo que va a ser una cosa de hoy a mañana, pero yo sé que el Espíritu Santo, si verdaderamente está en nosotros, va a trabajar en nosotros y ayudarnos en ese proceso a perdonar a aquellas personas que nos han ofendido en maneras horribles. Dios nos llama a perdonar a otros sus ofensas como Dios ha perdonado nuestras ofensas. Y nuestras ofensas contra un Dios santo es más grande que cualquier otra ofensa una persona nos puede ser en contra de nosotros mismos. Y Dios nos dice, mira, cuando oramos, cuando ustedes oran a Dios, dile, Padre, perdona mis ofensas como yo perdono a los demás. Pero si no estoy perdonando a los demás, quiere decir que estoy tomando en menos el sacrificio que Jesús ha hecho en la cruz y le estoy dando más valor a la ofensa horrible que me hicieron que a la gracia que el Señor ha tenido sobre mí, siendo el más vil pecador del mundo. Espero que me hayan entendido. Sé que es un tema un poco complicado, pero les quiero dejar con una definición clara de lo que es perdonar verdaderamente. Perdonar, y así lo defino yo. Perdonar es decidir no guardar rencor, resentimiento o amargura hacia una persona debido a una ofensa presente o pasada cometida en su contra, porque Dios nos ha perdonado por nuestras ofensas. El verdadero perdón lleva a una persona a desear la corrección, el crecimiento y la bendición hacia el delincuente, el que ha ofendido, ¿no? En vez de desear retribución o tener mala fe en contra de esa persona. Eso es lo que es perdonar. Y eso es lo que el Señor Jesús nos está llamando a hacer. Perdonar a los demás como el Padre nuestro nos perdona nuestras ofensas. Amados, Dios le bendiga, Dios le guarde y ya pronto nos veremos en la casa del Señor. Pero mientras tanto, no se olvide de seguir amando a Dios y amar a las personas. Dios le bendiga.